Buenos días, amados hermanos. En esta mañana es para mí un gozo y un gusto saludarles, sabiendo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está llevando a toda verdad y a toda justicia. El tema que voy a presentar en esta mañana es acerca de Israel. Vamos a hablar acerca de la restauración de Israel. Hemos oído, hermanos, que estamos viviendo en este preciso momento el regreso del Mesías. Nosotros somos partidarios del regreso del Salvador. Es un gozo para mí decirles que el Señor Jesús, con voz de mando y de trompeta, vendrá a levantar a su iglesia. Todos los que estemos espiritualmente despiertos, oiremos el sonido de la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego así, los que estemos en el espíritu despiertos. Pero, ¿qué acontecerá con Israel? Vamos a la palabra, hermanos. En esta mañana es para mí un gozo compartir la palabra que nuestro Señor Jesucristo dejó como doctrina. Y en Romanos es el tema. Romanos 11, 25. Y dice así la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hermanos, está muy claro. La salvación es para Israel. Pero nosotros, por haber creído al Mesías, por haber creído en el Hijo de Dios, entramos, hermanos. Y fue la salvación para los gentiles, como está escrito también en Romanos. Y dice así en el 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Perdón, hermanos, pero la palabra es muy clara. La salvación de Israel es un hecho. Israel es salva, hermanos. Israel es salva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos por Israel, hermanos. Oremos por Israel, porque la salvación viene de lo alto, Señor. Viene de lo alto, hermanos, para con los que Dios amó, su pueblo escogido, mi Dios. Oh, Todopoderoso, gracias, hermanos, porque hay mucha duda que si Israel se va a quedar. Hermanos, Israel es salva. Israel es salva. Tienen que creer. Tienen que ser injertados en el olivo. Tenemos que tener paciencia y misericordia por los hermanos de Israel. Así, hermanos, en esta mañana yo me gozo, porque yo sé que mi Redentor vive, sé que mi Dios está haciendo obras maravillosas con los israelitas, con los judíos, con todo, Señor, del Medio Oriente, con todos, bendito Dios Todopoderoso. Tú eres grande y misericordioso, y en esta mañana yo clamo por Israel. Hermano, únete a clamar por Israel. Únete, porque los tiempos son malos, son peligrosos, pero mi Dios en su gran bondad nos ha unido a todos para que clamemos por Israel, para que vuelva su corazón a Dios, para que deje la idolatría, porque aún muchos están en la idolatría, para que los que están perdidos regresen y crean en el Altísimo, en Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, vamos a esta palabra. Vamos a leer Amós 6, y dice así: bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú vives, nosotros vivimos. Hermanos, la palabra es clara y es hermosa y es preciosa. Oh, porque dice aquí claramente que vendría, ¿verdad?, la restauración futura de Israel. Y lo hemos visto, hermanos. Israel había sido destruida y había sido acabada. Pero en 1948 Dios permitió, por un voto de Guatemala, que volviera a ser nación. Oh, gracias, Señor, porque se cumplió todo lo que predicó y predijo el profeta Amós. Oh, hermanos, Amós, el que el Señor usó para que se arrepintiera, para que Israel tomara en cuenta de todo lo que ya había pasado. Israel, que había sido azotada, pero Israel, oh Señor Todopoderoso, vive en el corazón de Dios, vive en el corazón de Dios. Y así como Israel vive en el corazón de Dios, en nosotros que esté la convicción y la seguridad que nuestro Redentor vive. El Señor, hermanos, es maravilloso. Y dice así la palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el libro de Amós 6:1. Ay de los
reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los nobles y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos. Su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a cabeza de los que van a cautividad y se acercarán al duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacobo y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Hermanos, esto ha acontecido a Israel, pero ahora sabemos que nosotros, gracias al Mesías, a Jesucristo, somos salvos, y Israel ha sido restaurada a través del Mesías, y todos aquellos que han aceptado al Mesías ahora son salvos para gloria del Señor. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, porque en ella está la verdad y porque por ella nosotros hemos sido alumbrados. Por eso dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Señor, porque por muy torpe que sea el ser humano, teniendo la Biblia en su mano, no se perderá. El Señor les bendiga, y pronto estaremos hablando de las grandezas del reino de Jesucristo. El Señor les bendiga ricamente, y que este 2018 sea una bendición de prosperidad espiritual. Amén.